Ahora que hemos visto el trasfondo del Evangelio de Lucas, vayamos a nuestro segundo tema, su estructura y contenido. Recordemos que en las lecciones anteriores de esta serie, los 4 evangelios tratan cronológicamente la vida de Jesús. Organizan sus historias de Jesús conforme a diferentes principios. Por ejemplo, Mateo y Marcos a veces arreglan su material de acuerdo a ciertos temas. En comparación, Lucas arregló gran parte de su evangelio conforme a la geografía. Para nuestros propósitos en esta lección, dividiremos el Evangelio de Lucas en 6 secciones. Un corto prefacio en el capítulo 1, versículos 1 al 4, seguido de 5 grupos principales de relatos. La primera división principal del Evangelio describe los comienzos de Jesús y se enfoca en la región de Judea y el río Jordán. Esta sección abarca del capítulo 1, versículo 5, hasta el capítulo 4, versículo 13. La segunda división principal es la narración del ministerio de Jesús en Galilea, que se extiende desde el capítulo 4, versículo 14, al capítulo 9, versículo 50. La tercera división principal reporta el viaje de Jesús a Jerusalén, en el capítulo 9, versículo 51, al capítulo 19, versículo 27. La cuarta división principal es la narración del ministerio de Jesús en y cerca de Jerusalén, en el capítulo 19, versículo 28, al capítulo 21, versículo 38. Finalmente, la quinta y última división principal del Evangelio de Lucas es la narración de la crucifixión y resurrección de Jesús fuera de Jerusalén, encontrada en el capítulo 22, versículo 1, al capítulo 24, versículo 53. Puesto que ya hemos visto el prefacio de Lucas, enfocaremos nuestra atención en las 5 divisiones principales de su narración, comenzando con los comienzos de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículo 5 al capítulo 4, versículo 13. El relato de Lucas sobre los comienzos de Jesús inicia un poco antes del nacimiento de Jesús y se extiende por toda su vida hasta antes de su ministerio público. La preocupación principal de Lucas en estos capítulos fue mostrar que Jesús fue tanto hijo de Dios como hijo de David, haciéndolo totalmente divino y totalmente humano. Más aún, como el hijo de David, Jesús era también el Mesías o el Cristo, el que proveería salvación al mundo trayendo el reino de Dios a la tierra. A través de esta narración, Lucas regularmente se refiere a las promesas de Dios en el Antiguo Testamento, para mostrar que Dios estaba cumpliendo estas promesas a través de Jesús. Y por lo tanto, la única manera de ser fiel a Dios y heredar las bendiciones de su reino era recibir a Jesús como Rey y Salvador. Estos capítulos pueden ser divididos en 4 secciones principales: anuncios de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús, sus correspondientes nacimientos e infancias, la identificación que hace Juan de Jesús, y 3 confirmaciones de Jesús como el Hijo de Dios. Comencemos con los anuncios de los nacimientos en Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 56. Es significativo que Lucas abrió su evangelio con la aparición del ángel Gabriel. Cientos de años antes, en Daniel capítulo 9, se declaró que Gabriel había anunciado que el exilio de Israel iba a durar por cientos de años. Mientras ellos se mantuvieron bajo el juicio de Dios, Israel estaría en cautiverio. Pero en el Evangelio de Lucas, Gabriel anunció que el periodo de juicio estaba a punto de terminar. En Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25, Gabriel predijo el nacimiento de Juan el Bautista, visitó al sacerdote Zacarías en Judea y le dijo que Elisabet, su esposa estéril, tendría milagrosamente un hijo. Ellos llamarían a ese niño Juan. Él sería lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento y serviría en el espíritu del gran profeta Elías para preparar el camino para la salvación de Dios. Al principio, Zacarías dudó del mensaje de Gabriel, por lo que quedó mudo hasta que su hijo nació. Lucas compara el anuncio del nacimiento de Juan con el anuncio más grande hecho por Gabriel, el anuncio del nacimiento de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Gabriel le dijo a María que Dios milagrosamente engendraría un hijo en su vientre, siendo Dios mismo el padre del niño. El Hijo de Dios iba a ser nombrado Jesús, que significa Salvador. Por otra parte, él heredaría el trono de su antecesor David, lo que significa que él sería el Mesías.
el gran hijo de David, quien traería la salvación del eterno reino de Dios a la tierra. Como María y Elizabeth eran primas, María visitó a su prima Elizabeth en Judea para decirle que estaba embarazada del Hijo de Dios. Leemos acerca de esta visita en Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56. Cuando María saludó a Elizabeth, Juan saltó de gozo en el vientre de su madre, y Elizabeth inmediatamente fue llena del Espíritu, por lo que entendió el significado de la reacción de su bebé. Elizabeth bendijo a María, llamando al hijo de María su Señor. Y en respuesta, María cantó su famosa alabanza, generalmente llamada el Magnificat, en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55, expresando su gran regocijo por la salvación que vendría a través de su Hijo. Siguiendo los anuncios de los nacimientos, Lucas comparó los nacimientos e infancias de Juan y Jesús en Lucas capítulo 1, versículo 57, al capítulo 2, versículo 52. El relato de Lucas del nacimiento e infancia de Juan se encuentra en Lucas capítulo 1, versículos 57 al 80. Juan nació de sus padres ancianos, y cuando ellos lo presentaron en el templo al 8º día para la circuncisión, la voz de su padre regresó. En ese momento, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó que su hijo prepararía el camino del Mesías, el gran hijo de David. Escuchemos cómo Zacarías describió el rol del Mesías en Lucas capítulo 1, versículos 69 al 76. Dios nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, para acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. En el Antiguo Testamento, Dios pactó promesas de salvación a Abraham y a David, y Zacarías profetizó que Dios las estaba cumpliendo y que su hijo Juan sería el profeta que prepararía el camino. A continuación, en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 52, Lucas registró el nacimiento e infancia de Jesús. Hay varios paralelismos entre este relato y su narración previa del nacimiento de Juan. Pero el registro de Lucas del nacimiento de Jesús y su infancia es mucho más largo y más elaborado. Comienza con el nacimiento de Jesús en la ciudad de David, el pueblo judío de Belén, que es registrado en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 20. El nacimiento de Jesús fue muy humilde. Él nació en un establo y fue puesto en un pesebre, pero el anuncio angelical que proclamó su nacimiento a los pastores cercanos fue majestuoso. Escuchemos lo que el ángel dijo a los pastores en Lucas capítulo 2, versículos 10 y 11. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel proclamó las buenas nuevas, o el Evangelio, de que el Rey mesiánico salvaría al pueblo de Dios del juicio de Dios. A este mensajero mesiánico se le unió un ejército celestial de ángeles que cantaban alabanzas a Dios por el nacimiento de Jesús. Lucas dejó claro que a pesar del humilde nacimiento de Jesús, el hijo de María en realidad era el rey y Mesías escogido por Dios. Después, Lucas describió la presentación y circuncisión de Jesús en el templo en Jerusalén, en Lucas capítulo 2, versículos 21 al 40. En el templo, el Espíritu Santo llenó y movió a Simeón y a la santa profetisa Ana para anunciar que Jesús era el Mesías que traería salvación al mundo. Escuchemos la alabanza de Simeón a Dios en Lucas capítulo 2, versículos 30 al 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este fue el cumplimiento de Isaías capítulo 49, versículo 6, donde Dios habló estas palabras. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. A través de Simeón,
Dios reveló que Jesús era el Mesías que traería salvación y gloria para Israel. Y más que eso, incluso Él extendería el Evangelio del reino de Dios a las naciones gentiles, para que también ellos sean salvos. Finalmente, Lucas retomó el tema de la filiación de Jesús con una breve historia de Jesús en el templo en Lucas capítulo 2, versículos 41 al 52. Cuando Jesús tenía 12 años, acompañó a sus padres a la Pascua en Jerusalén, pero se separó de ellos cuando regresaban a casa. Sus padres lo encontraron varios días después en los atrios del templo, hablando con los maestros. Todos en el templo estaban asombrados con el conocimiento y la comprensión de Jesús. Cuando María confrontó a Jesús, su respuesta reveló lo especial que era. Escuchemos lo que Jesús le dijo a María en Lucas capítulo 2, versículo 49. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? El templo era la casa de su Padre porque Jesús era el Hijo de Dios. Siguiendo los nacimientos e infancias de Juan y Jesús, Lucas reportó la identificación que hace Juan de Jesús en Lucas capítulo 3, versículos 1 al 20. En esta narración, Juan preparó el camino hacia la salvación de Dios mediante la identificación formal de Jesús como el Mesías. En su ministerio de predicación en la región del río Jordán, Juan proclamó la llegada del reino de Dios, exhortando a la gente al arrepentimiento de sus pecados y a bautizarse a aquellos que se arrepientan. Pero cuando Jesús vino a él para ser bautizado, Juan lo identificó como el Mesías y plenamente declaró que él no era digno de desatar las sandalias del Mesías. Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo, como fue profetizado en pasajes del Antiguo Testamento, como en Isaías capítulo 44, versículo 3, y Ezequiel capítulo 39, versículo 29. Y esto significó que la era final de la historia había llegado, el tiempo cuando la salvación de Dios sería completamente realizada. Es interesante notar que en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19, cuando los israelitas iban a escuchar a Dios o que Dios iba a descender sobre el monte Sinaí, se les dice primero que laven sus ropas y se purifiquen. Por lo tanto, nos dice que la limpieza era algo que la gente realmente hacía en preparación para la venida de Dios o la aparición de Dios. Y si observamos la proclamación de Juan el Bautista, él está básicamente diciendo que Dios vendrá en el juicio y que las personas necesitan prepararse mediante el arrepentimiento y entonces, por supuesto, con el bautismo. En los Evangelios, tenemos a Juan bautizando gente y a Jesús que va a ser bautizado por Juan. ¿Por qué haría esto? Juan dice, arrepiéntanse y estén preparados para el reino. ¿Tenía Jesús que arrepentirse? Obviamente no. Él es el Hijo de Dios sin pecado. Entonces, ¿por qué fue bautizado por Juan? Es importante entender que el bautismo de Juan es para preparar la venida del reino. Él llama a la gente a arrepentirse, a creer. No es lo mismo que el bautismo cristiano. En aquel, él anuncia que el reino está llegando. El rey está llegando. Tienen que estar preparados. Jesús, al ser bautizado por Juan, inicia su ministerio. El bautismo comienza al inicio del ministerio de Jesús en los Evangelios. Él se identifica con nosotros. Pensemos en los términos en que Mateo escribió para satisfacer toda justicia. No es porque Jesús se tenga que arrepentir o porque sea un pecador. Es porque se identifica con su pueblo. Está iniciando su ministerio público. Actúa como nuestro representante en su vida, que culminará en su muerte, resurrección, ascensión. Esa es la razón por la que es bautizado por Juan. Inaugura su ministerio. Para comenzar con lo que está haciendo, anunciar que lo que Juan ha esperado, ahora se cumple en él. Él es el que está trayendo el reino. Ahora que hemos considerado cómo Juan identifica a Jesús, vayamos a la cuarta y final sección de esta narración, la confirmación de Jesús como el Hijo de Dios en Lucas capítulo 3, versículos 21 al capítulo 4, versículo 13. Lucas provee 3 diferentes confirmaciones de Jesús como el Hijo de Dios. Comencemos con una confirmación divina en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22.
Escuchemos la descripción del bautismo de Jesús en Lucas capítulo 3, versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En el bautismo de Jesús, Dios mismo confirmó públicamente que Jesús era su Hijo a través de la aparición visible del Espíritu y su voz desde el cielo. A continuación, Lucas provee una confirmación genealógica de que Jesús era el Hijo de Dios en Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38. Al igual que Mateo, Lucas trazó la genealogía de Jesús a través de la línea directa de David y Abraham. Pero a diferencia de Mateo, Lucas extendió su registro para incluir la línea directa de la humanidad hasta llegar a Adán. Para entender el significado de esta genealogía, escuchemos la forma en que termina Lucas capítulo 3, versículo 38. Hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lucas llamó a Adán hijo de Dios, el mismo título dado a Jesús en estos capítulos. De esta manera, Lucas señala algo que otras partes del Nuevo Testamento enseñan plenamente. Como el Hijo de Dios, Jesús estaba destinado a cumplir el propósito del primer Hijo de Dios, Adán, o como el apóstol Pablo señaló en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, Jesús era el postrer Adán. Adán fue el rey siervo de Dios en la tierra, quien se suponía haría la voluntad de Dios, pero fracasó rotundamente. Jesús es el gran Hijo de Dios quien tuvo éxito cuando Adán había fracasado, extendiendo así la salvación a cada nación en la tierra. La última confirmación de Jesús como el Hijo de Dios fue una confirmación personal de Jesús mismo en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Este es el relato de la tentación de Jesús en el desierto. Como Lucas señaló en Lucas capítulo 4, versículo 1, el Espíritu Santo llenó a Jesús y lo guió al desierto, donde él fue tentado por Satanás. El demonio tentó a Jesús para cambiar las piedras en pan, para recibir autoridad sobre las naciones del diablo y para arrojarse de la parte superior del templo. El diablo comenzó 2 de esas tentaciones con las burlonas palabras: «¿Si eres hijo de Dios?». En respuesta, Jesús rechazó firmemente las 3 tentaciones de Satanás, e incluso citó pasajes del Antiguo Testamento que describían lo que un fiel hijo de Dios debe hacer. Jesús cita la Biblia cuando él se encontró con el diablo en el desierto por varias razones. Primero, parte de lo que los escritores de los evangelios hacen es retratar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Una de las razones por la que lo vemos citando las escrituras es a causa de su relación de pacto con Dios. Él va a las escrituras y cita esa expresión de la relación de pacto para mantener las cosas en orden, para mantener la visión correcta de su propia autoridad en relación con Dios el Padre, y también a la autoridad limitada del diablo. Jesús dice: el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, solo para recordarse a sí mismo de la prioridad de la relación de pacto, lo que le ayuda a resistir las tentaciones del diablo. Lo vemos citando una parte particular de las Escrituras, Deuteronomio 6 al 8. Aquí Moisés se encuentra hablando de la experiencia del pueblo de Dios en el desierto, y cómo esa experiencia en el Éxodo probó lo que la comunidad tenía en sus corazones. Tenemos que ocurre algo muy similar. La prueba de filiación en el encuentro de la tentación de Jesús, donde Israel no pasó la prueba, Jesús pasa la prueba. Y así vemos este tipo de comparaciones en el uso del Antiguo Testamento por los escritores de los Evangelios y por Jesús en la narración de la tentación. Debido a que esto sigue a la genealogía de Jesús que termina con Adán como el Hijo de Dios, el relato de Lucas de la tentación de Jesús debe ser vista en contraste con el relato de la tentación de Adán en Génesis capítulo 3. En esa historia, el demonio tentó a Adán en el jardín del Edén. Cuando Adán pecó,
Dios maldijo a la creación y echó a toda la humanidad al desierto. En contraste, Jesús resistió la tentación en el desierto, y esto confirmó que Él realmente era el fiel Hijo de Dios, quien traería al pueblo fiel de Dios de regreso al paraíso.